A nosotros nos da muchas veces miedo la evolución de las cosas. Nosotros le tenemos mucho miedo al cambio de las cosas. A veces incluso en el lenguaje lo expresamos, hay cosas que nosotros quisiéramos que permanecieran intactas para siempre, que nunca se modificaran, que nunca cambiaran, que nunca evolucionaran. Es por lo menos una expresión que uno suele decir con esa gente que encuentra uno en el camino, que es maravillosa, con sus amigos, a lo mejor con el novio durante los primeros meses o la novia. Uno suele decir muchas veces, nunca cambies. Y uno le aterra la posibilidad de que esa persona pueda llegar a cambiar. Pero ustedes no han entendido que no hay nada en la vida que no sea modificable. Que en la vida todo cambia, todo se transforma. No queriendo decir con eso que las cosas tengan que cambiar para mal. De hecho, cuando uno ama a sus amigos, cuando uno ama a su pareja, a su novio, a su novia, uno por el contrario debería decirle siempre, oye, cambia, crece, madura más, deja que tu corazón se transforme. Los que conocen de vino saben muy bien que no es lo mismo beber un vino recién hecho que un vino añejo. Los años hacen un proceso en el vino que lo vuelve mucho más fino, que lo vuelve mucho más sabroso, y que esos vinos que tienen años de estar cosechados valen muchísimo dinero. Nadie tiene un vino simplemente para que no cambie. El vino tiene que cambiar, las amistades se transforman, el amor se transforma. Los que son aquí esposos saben muy bien que no es lo mismo la relación hoy como esposos que cuando se conocieron, cuando empezaron a ser novios. Las relaciones con Dios también cambian, afortunadamente cambian. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre sorprende la vida, siempre. El Señor nunca se repite en ningún acontecimiento. Dios siempre se renueva a sí mismo para que todos los días y permanentemente nosotros, abiertos a su misterio, podamos siempre sorprendernos. Los cambios traen sorpresas. Entonces no hay que tenerle ningún miedo a eso. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar en lo siguiente. La relación de Moisés con Dios. ¿Se han percatado de todo el proceso evolutivo que tuvo esa relación de Moisés con el Señor? Cuando Moisés estaba en Egipto, seguramente había oído hablar de Dios muchas veces, porque Moisés hacía parte en principio del pueblo hebreo. Cuando Moisés huye de Egipto, va al desierto y muchos años después el Señor se le aparece en el episodio de la zarza ardiendo. Moisés tiene que aprender a reconocer a Dios y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Cuando Moisés va a Egipto, vuelve a Egipto para rescatar a su pueblo, su experiencia de Dios es distinta. Cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud y lo conduce al desierto, la forma como empezó a evolucionar en su experiencia de Dios fue permanente, fue siempre permanente. Miren, en el texto de ayer, miércoles, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y que cuando Moisés salía de la tienda del encuentro, su rostro era brillante, resplandeciente. La gente descubría que algo le había pasado a Moisés en su encuentro, en su relación con Dios, al punto que Moisés tenía que cubrirse el rostro delante de la gente. Pero cuando Moisés volvía a la tienda del encuentro para orar y encontrarse con Dios, se quitaba el velo que tenía en el rostro. Y hoy narra el libro del Éxodo otra cosa interesantísima que muestra también el proceso evolutivo de la relación con Dios. Dice que Moisés
organiza Moisés organiza una carpa, parece ser un poco más estable, para tener allí todo aquello que representa a Dios y todo aquello que le significa la presencia de Dios. Pero dice la Sagrada Escritura que ahora, cada vez que Moisés se iba a encontrar con el Señor, había una nube que se alzaba de la morada. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas. Llegó un momento en que Moisés, el rostro de Dios, ya no lo podía ver. Ahora la presencia de Dios la captaba a través de la presencia de la nube y a través de la presencia de la columna de fuego. Eso se llama un proceso evolutivo. Y a mí me gustaría que ustedes entendieran eso y lo guardaran en el corazón. Porque las experiencias que se tienen de Dios en la vida no son siempre iguales. Hay días en que el Señor nos deja experimentar, ver su misericordia, y hay días en que no. Y el hecho de que algún día uno no experimente la misericordia de Dios, ni vea la misericordia de Dios, no significa que Dios no esté. Dios no siempre se deja sentir de una persona que ora. Se lo digo y se lo recuerdo porque ustedes muchas veces nos dicen a nosotros los curas, es que muchas veces yo he sentido la presencia de Dios, la he sentido. Y otras veces dicen, es que ya hace rato que no siento la presencia de Dios. El hecho de que un día la sientan y otro día no la sientan, no quiere decir que el día que no la sientan Dios no esté. Lo que quiere decir es que hay que aprender a crecer en el proceso evolutivo de la relación con Dios y aprender a entender que el rostro de Dios no se ve todos los días, que la misericordia de Dios no se experimenta todos los días, que el amor de Dios no se siente, y subrayo esa palabra, sentir. El amor de Dios no se siente todos los días. Hay días en que uno no siente nada cuando está orando, pero el no sentir nada no quiere decir que Dios no esté. Por eso, miren cómo lo expresa el libro del Éxodo en el capítulo 40. Dice que Moisés hizo todo como el Señor se lo había mandado. Moisés erigió una morada para el Señor, puso las bases, los tablones, puso luego el testimonio, es decir, los 10 mandamientos en el arca. Después trasladó el arca a la morada de Dios, puso el velo de separación para cubrir el arca. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Y dice, Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor la llenaba. En el texto de ayer dice que cada vez que Moisés iba a encontrarse con el Señor, entraba a la tienda del encuentro. Ahora dice que Moisés no podía entrar a la tienda del encuentro. Igual se encontraba con Dios, pero antes entraba y ahora no entra. Pero eso no quiere decir que el Señor lo haya abandonado o que ocultarle su rostro signifique que ya no quiere volver a hablar con él. Ahora Moisés tenía que caminar ya no en la evidencia, sino en la confianza de la fe. Porque Moisés antes podía contemplar la gloria de Dios, tenía evidencia de la gloria de Dios. Ahora Moisés ya no la contempla, solo ve la nube que se posa en la tienda. Ya no tiene esa evidencia y ahora tiene que aprender a caminar en la fe ante la pregunta que uno muchas veces se hace: ¿está o no está aquí el Señor? Y yo quisiera hacerles a ustedes esa pregunta para que cada uno en su propio corazón se la responda.
Usted cuando atraviesa la puerta del templo para participar de la Eucaristía, o cuando se pone de rodillas delante del sagrario, o cuando llega a visitar el Santísimo, que está expuesto permanentemente, usted cree que el Señor está ahí presente, aun cuando no sienta nada. Porque de seguro hay muchos que no sienten nada. Y entonces cuando uno no siente nada, siempre se pregunta, ¿será verdad? ¿Sí estará aquí? ¿O serán imaginaciones mías? ¿Será que hace meses o días o años atrás, cuando yo sentía la presencia de Dios, simplemente me lo estaba imaginando o tuve un ataque de euforia? Yo ahora no siento nada. ¿Sí será cierto que sí está aquí? Y hay gente que prefiere creerle a lo que siente y no le cree a lo que Dios dice. El Señor dice, sí estoy, aunque tú no me sientas. Y el corazón a uno muchas veces le dice, no está porque yo no siento nada. Ustedes saben muy bien que yo controvierto muchísimo esa experiencia sensitiva o esa expresión de que en la fe uno todas las cosas tiene que sentirlas. Hay gente que no cree nada porque no siente nada. En la fe las cosas no se sienten. Por lo menos no se sienten siempre. Hay días en que el Señor quiere tener un acto de generosidad y de benevolencia y de misericordia con nosotros y nos deja ver su rostro, como se lo dejó ver a Moisés en varias oportunidades. Pero hay días en que el Señor nos dice a nosotros, mi rostro no lo verás. Ahora tienes que aprender a caminar en fe. Cuando se camina en fe, el rostro de Dios no siempre se ve. Y que no lo vea no significa que no esté. Vean, yo les puedo a ustedes poner un ejemplo muy humano de eso para hacerme entender mejor. Usted seguro en algún momento le ha preguntado a su cónyuge, a su novio, a su novia, ¿tú me amas? Y la otra persona se lo responde. Y usted de pronto le dice, es que yo no siento. Y la otra persona le acaba de decir que sí. Si la persona le dice a usted que sí le ama, pero usted no lo siente, ¿le cree o no le cree? La gente considera que solamente aquello que uno siente verifica si una cosa es auténtica o no. Hay personas que consideran que el único criterio de verificación para creer en algo es sentirlo. Si no lo siento, no creo en él. Si no siento tu amor, no creo en él. Aprendan que no todas las cosas se sienten. Y que la confianza en el Señor, su presencia no siempre se siente. Hay días en que sí y hay días en que no. Y acuérdese siempre, habrá siempre un signo de que Dios sí hace presencia, un signo. Y el signo no es su rostro. El signo en esa tienda del encuentro donde Dios hacía presencia era una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y el que se acercaba a la columna de nube o a la columna de fuego podía sencillamente decir, yo creo que sí está ahí. Otro podría decir simplemente, es un incendio que se acaba de formar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.